Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos que están acá una vez más con nosotros en vivo en este programa. Hablemos de apologética, defendiendo nuestra fe. Queremos compartir con ustedes estos minutos y agradecerles una vez más por el espacio que sacan para estar aquí con nosotros, y los que nos dejan ahí su comentario en el chat también. Muchas gracias por esa interacción. Si tiene su pregunta, también puede escribirnos hablemos de apologética @gmail.com. Hablemos de apologética, todo pegado, sin tildes, hablemos de apologética @gmail.com. Ahí nos puede escribir y estaremos con mucho gusto contestando su inquietud, y seguramente en otros programas ampliando acerca de lo que usted nos proponga. Aquí estamos, mis compañeros, el hermano William, el hermano John Freddy y el hermano Thomas. En ese orden, cada uno va a presentar su respectivo saludo. Hermano William. Bueno, hermano Adonai, compañeros, Freddy, Thomas, qué bueno saludarles, y a toda nuestra amable audiencia. Hoy queremos compartir desde lo que dice la Biblia acerca de que Dios es uno. Bueno, un placer saludarles a todos. Qué bendición una vez más estar aquí participando de este programa, con el propósito de bendecir sus vidas y tratar estos temas tan importantes para que generemos algo de claridad en la mente de cada uno de ustedes. Así que bienvenidos todos a Hablemos de Apologética. Sí, igualmente le doy la bienvenida a todos. Bueno, hoy vamos con pura Biblia, así que tenga por ahí a mano su bolígrafo, lapicero, donde apuntar, porque todos los versículos que presenta la Escritura sobre la unicidad, eso es lo que vamos a ver, así que atentos. Así es, mi hermano Tomás. Ya hemos hablado en otros programas anteriores acerca de las diversas teorías que hay sobre Dios. También la vez pasada le dedicamos un espacio a hablar de este mundo cristiano, cómo concibe la idea de Dios, y ahora nos compete ya pues acudir a la Biblia. Vamos al libro y miramos qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Vamos a cambiar un poquito de metodología hoy, de dinámica del programa, y vamos a leer los versículos y vamos a ir comentando cada uno acerca de ellos. Tenemos la presentación. La Biblia es un libro monoteísta. Eso, estamos todos de acuerdo con este planteamiento. No sirve la Biblia para explicar la creencia en muchos dioses, hablar de un politeísmo en la palabra. Vamos a mirar entonces, ya la definición la sabemos. Monos son palabras griegas, significa uno solo, y teos significa Dios. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Este es un versículo más conocido, creo, de los que hablan de un solo Dios, la famosa frase que los judíos repiten cada rato, todos los días, periódicamente. Es uno de los pasajes, o está entre unos pasajes que se aprende de memoria desde niños, porque no solamente ese versículo, sino un poco de capítulos de Deuteronomio, y ellos lo repiten frecuentemente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llama la atención que la palabra Shema, que es de donde se traduce oye, también se podría traducir como obedece, entiende, obedece. Obedece, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creo que gramaticalmente está bien claro que hay un solo Dios, aunque comentaba en otro programa, algunos aquí pues, también ven tres: Jehová nuestro Dios, Jehová, y los tres son uno. Pero no es lo que dice la Biblia. Jehová nuestro Dios, este Jehová es uno. Bueno, hermanos, escuchando la introducción que nos presenta el compañero Adonai, vamos a seguir en ese orden de ideas diciendo que la revelación de que Dios es uno no es algo que lo diga la iglesia pentecostal en sus diferentes líneas en Estados Unidos, en Colombia o en cualquier lugar del mundo. No,
lo dice, así se dio a conocer Dios, como no hay otro fuera de él. Así lo dice la Biblia y así le fue revelado a Israel. Así que miremos lo que dice Deuteronomio 4:35 en ese orden de ideas. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Lo que nos está dando ver el pasaje es que es enfático, es claro, es la manera en que Dios se dio a conocer y se reveló. No hay otro fuera de él. Bueno, continuamos con Deuteronomio. Es muy importante que también entendamos que es el contexto de Deuteronomio es el siguiente. Ya Israel, después de 40 años de transitar por el desierto, ahora se encuentran listos a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, Dios le pide a Moisés que una vez más repita la ley, reúna al pueblo y les asegure en sus mentes las verdades acerca de él, las verdades acerca de su carácter moral y los prepare para enfrentar todo el paganismo y todo lo que ellos enfrentarían en ese territorio del cual ellos iban a tomar posesión. Precisamente el Shema que nos lo dio, fue el primero que se mostró y que Adonai nos explicó algo de ello, se convierte como en el lema enfático de Dios cuando ellos van a tomar, cuando ellos están frente a Moisés para recibir esta segunda promulgación de la ley. Y bueno, eso, el contexto nos indica la urgencia que hay en la mente de Dios para que el pueblo de Israel mantenga la visión, la creencia clara de que Dios es uno y de que no hay otro como el Dios de Israel. Entonces dice Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Este énfasis de Dios en que lo veamos a Él como único, el todopoderoso, el único que tiene esas cualidades como eterno, como omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, creador. Todos esos atributos solamente le pertenecen a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios todopoderoso. Entonces, aquí dice, aprende pues y reflexiona en tu corazón. En otras palabras, usa un sentido en tu mente, medita en esto, que no hay otro como nuestro Dios. Y dice la siguiente parte, que creo que lo estaba mostrando Adonai, no sé si es la continuación. No. No es la continuación, así que vamos a permitir que Tomás continúe. Sí, cuando leemos Deuteronomio 32, 39, de pronto a alguien que está acostumbrado a leer textos ya con nuestra gramática, de una vez se percata, bueno, pero aquí la Biblia es como tosca a la hora de hablar, porque allí se está repitiendo yo, ved ahora que yo, y después dice yo soy. Entonces suena como raro para algunos, pero no es que sea raro, sino que aquí la escritura está recalcando de que solo hay un Dios. Como dice allí al final, y no hay dioses conmigo. Cuando dice no hay dioses conmigo, no es que esté dejando la puerta abierta para decir, bueno, no hay dioses conmigo, pero sí hay dioses por allá, lejos de mí. No, lo que está tratando de comunicar aquí este texto es que no hay otro Dios, sino el Dios de Israel. Así que es un excelente texto, Deuteronomio 32, 39, para confirmar de que debemos de creer en un solo Dios, uno solo.
Además, también la expresión yo soy, se usa como para referirse al nombre de la deidad, ¿no? En el Antiguo Testamento, el que es, el yo soy. En los tiempos de Samuel, ya después de, como decía el hermano John Freddy, después de entrar a la tierra prometida, Deuteronomio está ahí en las puertas de la tierra prometida, viene el periodo de la conquista con Josué y el periodo de los jueces. El último juez fue Samuel, y en esa época entonces hay esta expresión: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él. Pues aquí también nos dice: no hay ninguno fuera de ti. El Dios del Antiguo Testamento en nuestras versiones se traduce como Jehová. Las 4 letras, aquellas que no se pueden pronunciar, JHBH, no tiene pronunciación si no le colocamos vocales, pero Jehová, Yahvé, el Señor, el Eterno. Y la palabra santo está en singular. También es importante que pensemos en el santo, una expresión que se repite tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, y es exclusiva para el único Dios verdadero. Bueno, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22, ya Samuel expresándonos lo que está diciendo, lo que había vivido y había experimentado a través de toda la historia que le habían contado y lo que él mismo había vivenciado en su caminar con Dios. Samuel nos está diciendo: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Samuel lo que está reconociendo es la grandeza de las obras del Señor y cómo ningún otro Dios podía, ni ninguna otra mitificación de Dios que hubiesen creado, podía realmente mostrar la grandeza, el poder, la sublimicidad de ese Dios de Israel. Y él lo está diciendo, y conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Lo que está diciendo Samuel sencillamente es la historia, lo que hemos visto, los hechos y todo lo que hemos experimentado nos deja saber que solo tú eres y que no hay más como tú. Amén. Muy bien, seguimos entonces con Samuel. Y aquí tenemos esta expresión tan especial con una aplicación para nuestras vidas. Claro, en ese entonces era una aplicación para Israel, pero que eso se extiende porque es un principio maravilloso que nos habla de cómo este único Dios, que es el Todopoderoso, que nadie es como Él, que Él es solo. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Uh-huh. Y luego dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Bueno, solamente Jehová es Dios. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, no hay otro como nuestro Dios. Y eso implica que nosotros podemos confiar en Él, cimentarnos en Él o tener la estabilidad que necesitamos para nuestra vida, para cada área de nuestra vida, porque Él es la roca eterna de los siglos. Así que qué bendición saber que este único Dios es confiable, es seguro, amén, es fiel. Bueno, primer libro de los Reyes, 8:23. Bueno, es un texto muy parecido al Deuteronomio 4:39, que ya lo vimos. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Así que sería bueno que ustedes tomaran allí en su nota y copiaran de manera paralela, ¿no? El Deuteronomio 4:39 y lo acompañas con el primer libro de Reyes 8:23. Así que a la hora de estar enseñando la unicidad a los demás, sería una bonita manera de comparar estos dos textos.
En ese mismo pasaje, el versículo 60 de primer libro de los Reyes, capítulo 8, dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Bueno, ya en la época de los reyes, pues ha pasado algún tiempo, ¿no? Yo quisiera como hacer referencia a que algunas personas creen que realmente el monoteísmo comenzó con Moisés, es decir, desde Deuteronomio 6, por ejemplo, 4. Como decía el hermano John Freddy, ya al final del peregrinar por el desierto, pero la pregunta que hago a veces es, bueno, ¿y en cuántos dioses creía Adán, por ejemplo? Así que el monoteísmo comenzó realmente desde que se creó el primer ser humano. Ahí comenzó el monoteísmo, y el politeísmo, lo que viene posteriormente. Y después de ese mundo pagano es que Dios llama a Abraham, que estaba en medio de una nación politeísta, y comienza el Señor a revelarse. Y claro, ya todos los pueblos estaban desviados, pero deben saber ahora y reconocer que Jehová es el único Dios verdadero y que no hay otro fuera de él. Bueno, siguiendo en la línea de lo que Adonai nos está diciendo, vale la pena resaltar algo también, y es que en la enseñanza que tenía Israel, no conocían más ni sabían más, y les había sido revelado que solo había un Dios. Y eso es importante, por eso la Biblia no se ocupa de explicar de otra manera. Es hoy que muchas personas, para tratar de desvirtuar que solo hay un Dios y que la Biblia lo dice y lo sustenta desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis hasta el Nuevo Testamento en Apocalipsis, es que han salido hoy diferentes teorías e hipótesis para decir que sencillamente ese que habla de un solo Dios es uno, pero que es una unidad compuesta. Pero valga la aclaración, la Biblia no se dedica a dar esa explicación porque ni en la mente de Dios lo planteaba así, ni Israel lo vio de esa manera. Ellos tenían claro. Por eso el pasaje que vamos a leer nos está diciendo en Segunda de Reyes 5:15, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ellos tenían esa revelación muy clara, y qué bueno poderlo entender. Es hoy para tratar de justificar o dar otra clase de enseñanzas que se trata de explicar algunas posiciones frente a estos pasajes bíblicos. Muy bien, dice Segunda de Reyes capítulo 19, el verso 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos. Préstele mucha atención a la palabra sálvanos, porque fíjese lo interesante que concluye aquí el escritor. Esto fue un clamor y dice: sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Una de las grandes características del Dios de Israel, de este Dios único e indivisible, es su poder para salvar, para liberar. Y que precisamente esa es la magna obra de Dios en Jesucristo. Cuando Dios vino y se manifestó en carne, lo hizo para salvar. Jesús significa Dios es salvación. Y esa cualidad de nuestro Dios, de este Dios único, lo exalta sobre todas las naciones y lo hace reconocer como el único Dios verdadero. Que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Por qué? Por la salvación que traes sobre aquellos que te temen, que te obedecen. Bueno, hay que recordar que este programa es de apología. Estamos dándole a ustedes herramientas para defender nuestra fe, la fe cristiana. Y ustedes de pronto ya conocen que hay un movimiento doctrinal donde dice que en Dios existen tres personas divinas. Y dice esta teoría que cada una de esas personas son coiguales. Pero fíjese cómo dice
este texto tan hermoso de Primera de Crónicas 17:20. Jehová, fíjese, esto hay que subrayarlo, no hay semejante a ti. No hay semejante a ti. Dios es raro, Dios es único. ¿Ya? Por eso es que nosotros hemos adoptado la terminología unicidad para salvaguardar de que nosotros lo que creemos es que Dios es único, no hay personas coiguales, no, Dios es único, no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino tú, solo tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Quiero agregarle aquí, Tomás, que en este verso la vez pasada el hermano John Freddy estaba diciendo que algunos creen, predican pues que sí, definitivamente Jehová sí es Jesús o Jesús es Jehová, pero no es el Padre, como metiendo sí más, ¿no? Metiendo más divinidades, pero aquí dice claro, no hay nadie semejante a ti, ni hay Dios fuera de ti. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 14, dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. En la vez pasada estaba hablando la palabra solo. Cuando él estaba en la creación, dice: ¿quién estaba conmigo? Yo solo. Así que, pues, creo que no comento más acerca de esto, está muy claro. No hay nadie semejante a Jehová, el único Dios, ni en el cielo, ni en la tierra. Bueno, compañeros, creo que vale la pena aclarar a toda nuestra audiencia que si van haciendo el seguimiento, estamos apegados a lo que dice el texto bíblico. No es lo que nosotros tratemos de explicar, es lo que dicen los textos bíblicos. Y en ese orden, Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová. Note eso, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Si miramos, ya no solo es allá en el Pentateuco con Moisés, ya no solo es sencillamente los otros autores bíblicos, sino que ahora Nehemías está hablando de ese único Dios que creó todo cuanto existe, todo el cielo con el ejército de estrellas que hay allá, todos los mares con todo lo que hay en ellos y todo lo que hay sobre la tierra. Pero note que es precisamente eso mismo lo que dijo Jesús. Y cuando se escribe precisamente Juan hablando de Jesús, está diciendo: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que nos está una vez más hablando de ese Dios que es uno, que es único y que no hay más, y que hizo todo el orden de lo creado. Dice en el Salmo capítulo 18, el verso 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Bueno, algo va quedando bien claro con estos versos que estamos leyendo, y es de que Dios es uno y es indivisible. Es tajante la manera como podemos ver en los versos de la palabra del Señor en toda la Biblia, como Dios quiere que quede bien claro de que Él es único, de que Él es uno, de que no hay otro como Él, de que no conoce otro como Él, y que es indivisible, que a otro Él no le ha dado su gloria, ni hay otro ser que se iguale al Señor. Entonces, esa pregunta es una pregunta retórica que tiene ya la respuesta. Por eso, pues simplemente se arroja: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? El siguiente pedazo de ese verso vuelve y nos habla de que Él es nuestra roca, y también de que Él es el que nos ciñe, nos fortalece, su poder es suficiente para nosotros.
Sí, algo que tiene la doctrina de la unicidad es que es simple, es simple. O sea, no se complica, no rebusca eh, otros, otros argumentos en la filosofía, no que, el, que fulano de tal dice así, no, es que para entender a Dios tenemos que acudir a estas otras cosas. No, la unicidad es clara, es sencilla y lo demuestra este Salmo 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Fíjese que aquí lo que reina es lo singular, ¿ya? Ujú. Aquí no hay pluralidad, todo aquí gramaticalmente es singular, porque tú, solo tú eres Dios. Así que este texto del Salmo 86:10 es tremendo para enseñar y defender la unicidad. Bueno, Isaías, que es uno de los profetas que más habla de este tema del único Dios. Ujú. Entonces, dice, por ejemplo, el 37:19, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Hay un solo Dios que es el creador de todas las cosas que vemos. Y ahora estaba recordando, mis hermanos, que seguramente ustedes también lo han oído, algunos creen que hay varios Jehovás. Entonces, ahora que William está leyendo, solo tú eres Jehová. Algunos ven en algunos pasajes proféticos también varios Jehovás, pero la Biblia es clara en decir que solo hay uno que es Jehová, solo hay uno, y que Él es el único y verdadero Dios, el único creador. No hay dos creadores. Más adelante, cuando hagamos esa comparación también con los textos del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo es que Jehová es el creador, pero también Jesús es el creador. No hay dos creadores, solo hay uno que creó. Y la conclusión es obvia a la que vamos a llegar. Bueno, siguiendo en la línea que viene Adonai, otra vez Isaías, que es un profeta que hace mucho énfasis, y recuerde que hay una incidencia interesante. Isaías hace énfasis que solo hay un Dios, que no hay más, que Él es único, pero es Isaías también el profeta mesiánico, uno de los que nos está hablando y haciendo mucho énfasis sobre que ese Dios uno y único se manifestaría y se daría a conocer. El verso 37, el verso 20 del capítulo 37 de Isaías dice: ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Note este lenguaje categórico y preciso: para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Adonai, si me permites el versículo siguiente de Isaías 43, yo quisiera decir algo con respecto a este pasaje. Este pasaje dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Ahí hay tres verbos: conocer, creer y entender. Para que conozcan, crean y entiendan que solo hay un único Dios, que Él es el mismo. Y Él dice: antes de mí no hubo Dios, ni después de mí. ¿Por qué pedí este pasaje, Adonai? Porque alguna vez en un diálogo con una persona que me sustentaba la doctrina de creer en tres personas distintas y un Dios verdadero, yo le dije: explíqueme, plantéeme sus versículos y yo le voy a dar una explicación de ellos. Entonces le pude explicar versículo a versículo su postura, pero luego yo lo tomé en este mismo orden que traemos, compañeros, de ir presentando los versículos desde Éxodo hasta Isaías. Iba en ese orden. Cuando llegamos a Isaías 43, le dije yo a la persona: Hugo, hazme un favor, explícame este versículo. Y cuando él lo leyó y volvió y lo leyó, y volvió y lo leyó, entonces quedó patinando en él, y alguien que nos escuchaba dijo: pues ese versículo es muy fácil,
Ujú. Muy fácil, yo no sé la persona, Hugo, por qué se queda pensándolo. No, ese versículo es muy fácil. Ese versículo nos está diciendo es que no hay otro Dios fuera del Dios único que nos presenta la Biblia, y no lo habrá ni antes ni lo habrá después de él. Ujú. Así es. Déjenme decirles también, ya que William contó su experiencia, que este método, digamos, esta manera de ver los versículos así por orden, vamos por orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, seguramente que no vamos a acabar hoy, pero vamos por orden. Yo he usado esta metodología con varias personas así, despacio, despacio, leyendo los versículos o haciendo una oración y dejando que el Espíritu de Dios obre en la mente de las personas, y es un método efectivo para traer la revelación del único Dios verdadero, porque yo creo también, compañeros, no sé ustedes si estén de acuerdo conmigo, la gente desconoce lo que la Biblia dice, la gente no lee la Biblia, la gente nada más escucha de vez en cuando al predicador, al pastor, al que era su líder, pero la gente tiene pereza de leer las escrituras. Si leyeran, Adonai, ya están estos versículos. Sí, William. Adonai, te quito ahí, perdón los compañeros un momento. Cerrando la historia, el personaje que les digo cerró la Biblia y dijo, no quiero hablar más con usted. Y cerró la Biblia y salió y se fue del diálogo. Y fue una victoria ese momento, porque habían 15 personas escuchándonos y ellos dijeron, es así como está diciendo el pastor. Entonces, traigo este énfasis para decir lo que dice Adonai. Leer en este orden va dejando que la gente entienda que es que no es que lo digamos nosotros ni lo dice un pasaje de la Biblia. No, es el orden que la Biblia nos va mostrando, libro tras libro, hasta llegar a Apocalipsis, que solo hay un Dios. Amén. Muy bien. Yo me quisiera quedar ahí en el anterior, Ok. en Ok. Isaías 43:10. Bueno. Porque bueno, aunque ya William tocó algo sobre esos verbos tan importantes, eh, es muy interesante que nosotros veamos que aquí Dios le está diciendo a Israel que ellos son su testigo. Vosotros sois mis testigos. Pues Dios le manda a decir a Israel, ustedes son mis testigos. Y dice, y mi siervo que yo escogí. Pues Dios le dice a Israel, ustedes son mis testigos, los que me conocen. Ustedes son el siervo que yo escogí. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces Dios escogió a Israel y especializó a Israel en el conocimiento del único Dios verdadero y en esta revelación poderosa de la unicidad. Uno de los argumentos que uno escucha, que usan algunos para defender otras posturas con respecto a la divinidad, como son la postura de la Trinidad y a veces inclusive ¿cómo es que es el vitarianismo? ¿Cómo es eso? Binitarianismo, sí. Binitarianismo. Particularmente la doctrina de la Trinidad, y esto pues lo decimos con el respeto apropiado, pero es que cuando uno comienza a mostrar este tipo de versos que van dejando bien claro el énfasis bíblico y que Dios quiere que se tenga en cuenta para defender su unicidad, para defender esa cualidad de único del Dios de Israel y que no hay otro como Él y que no hay otro al lado de Él, que Él es uno e indivisible. Entonces, uno de los argumentos cuando uno comienza a mostrar esto es este. No, lo que pasa es de que a Dios no lo podemos explicar. ¿Se han escuchado ustedes ese argumento? Sí, La claro. verdad es que a Dios no lo podemos explicar porque, pues, o sea, cuando se plantea de que Dios está dividido en tres individuos, en tres personas, y entonces uno comienza a confrontarlos con estos versos, de repente surge este argumento. Bueno, lo que pasa es que tratar de explicar esto es tratar de explicar a Dios, y a Dios no lo podemos explicar, a Dios realmente no lo podemos entender en su grandeza, en su poder, solamente tenemos que admitir de que Él son tres o que Él son dos. Pues resulta que es al revés. Dios escogió a Israel particularmente y ahora a la iglesia como el depositario de su revelación. Y Dios dijo que Israel, el Señor lo había escogido para que lo conociera, para que creyera en Él y entendiera. O sea, Dios no solamente
es real, sino que Él se ha revelado para que lo conozcamos tal como Él es. Dios no anda ahí jugando a las escondidas y mostrándonos un poquito de Él para que nosotros tratemos de adivinar cómo es Él. No, Dios se ha revelado claramente en su palabra y todo eso es con el propósito de que lo conozcamos, de que creamos y de que entendamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que quede bien claro en nuestra mente? Dice que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En otras palabras, no hay otro como el Dios de Israel, como el Dios de la Biblia, como el Dios todopoderoso. Bueno, voy a decir otra cosa más de este versículo también, y es esta expresión, yo mismo soy yo mismo, soy yo mismo. Personalmente, de que era muy niño, esta frase me impactó, porque claro, uno dice, pero Jesús es otro, porque Jesús, mire, Jesús es humano, Jesús se ve, Jesús tiene carne, en fin. Pero cuando uno comprende esta frase, yo mismo soy yo mismo, aunque quizás en apariencia pareciera otro, soy yo mismo. Y lo último, ya que el hermano John Freddy menciona ese, digámoslo así, acervo espiritual que tenía el mundo judío particularmente, que son los que van a escribir el Nuevo Testamento. Pues cuando Juan, por ejemplo, habla del logos, que eso lo hablaremos después también, pero cuando los escritores del Nuevo Testamento plasman sus conceptos, no tienen conceptos de filosofía griega, tienen conceptos, estos que estamos viendo, que son durante siglos, que se están metiendo en esa, ¿cómo es esta de la identidad colectiva? Creo que es la expresión que se usa, ¿no? Ellos tienen ya eso grabado allí en su disco duro, no hay pluralidad de dioses, no hay pluralidad en la deidad, hay uno solo que aunque pareciera es el mismo, yo mismo soy. Creo que ahora sí, le toca a Tomás, ¿no? O John Freddy, ¿quiere explicar el siguiente? No, adelante, Tomás. Hay una anécdota muy conocida, bueno, a mi parecer creo que es muy conocida. Un pastor envía a un creyente, a un discípulo, que le fuera a hacer una diligencia al banco y lo manda bien tempranito. Y va el creyente al banco y hace la fila. Y lo llama entonces el pastor y le pregunta, oiga, mijo, ¿qué más? Cuénteme, ¿cómo está todo allá en el banco? ¿Hay mucha gente? Y el creyente le dice, no, no hay mucha gente. Y el pastor le pregunta, bueno, ¿y quién es el primero en la fila? ¿Quién es el primero en la fila? Y el creyente le responde, pues yo soy el primero en la fila, no hay nadie delante de mí, yo soy el primero. Y el pastor le vuelve a preguntar, y bueno, ¿y quién es el último? Atrás suyo, ¿quién está? Y el creyente mira hacia atrás y dice, no, pues no hay nadie. Yo también soy el último. Entonces yo soy el primero y yo soy el último. Entonces aquí, por medio de esa anécdota, podemos entender lo que quiere decir esta frase de Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel. Y no solamente Jehová es el Rey de Israel, sino que al mismo tiempo es su Redentor. Ya, Jehová de los ejércitos. Y aquí viene, yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, yo soy el primero y el último. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces, siguiéndolo, la idea de la anécdota, si el creyente estaba en primera fila, era el primero, y era también el último en la fila, eso quiere decir que entre el primero y el último, pues no hay nadie, no hay nadie. Entonces, esto se va a repetir en el libro del Apocalipsis, pero ya con Jesucristo. El propio Jesucristo dice, yo soy el primero y yo soy el último. Eso quiere decir que entre el primero y el último, allí en el medio no hay nadie. O sea que Dios es solo, por lo tanto Jesús es ese Dios único. Bueno, compañeros, llevamos 40 minutos. Yo les quiero proponer que hagamos una pausa aquí
Y dejemos que los hermanos repasen estos versículos, los analicen, los Digieran, estudien. sí, sí. Sí, eh, sabe que alguien me dijo la vez pasada, hace unos minutos le estaba comentando que algunos creen en dos Jehovás. Bueno, precisamente alguien me mostró a mí ese versículo. Es que aquí habla de Jehová, el Rey de Israel, y un redentor que es Jehová de los ejércitos. Se habla de Jehová, el Rey de Israel, y Jehová, el Rey del Jehová de los ejércitos. Y haciendo énfasis en la letra I, ¿no? Pero la I no siempre es para adicionar, para agregar, sino a veces es para incluir. Hay una I que es inclusiva. Entonces, es decir, puede ser dos cosas a la vez y no sumar. Hay unos escritores también, ya que hablamos de esto, historiadores y expertos en el Nuevo Testamento, que hoy en día están tratando de explicar cómo es que los judíos, los primeros cristianos judíos, entendieron lo de la deidad de Jesucristo. Crearon otro Dios, pero han llegado y están llegando a la conclusión de que efectivamente no crearon otro Dios, sino que ellos entendieron, pues nosotros sabemos por revelación divina, que este Jesús, a quien ellos ahora estaban adorando, no es otro Dios, sino el mismo del Antiguo Testamento, porque no hay más. Entonces, la I muchas veces, y en varios pasajes lo vamos a ver también más adelante, seguiremos hablando de esto. La I es inclusiva, no es que sea otro, sino que es él mismo. Son diferentes roles o papeles o funciones. Unas palabras de despedida, mis amados hermanos, y de invitación a los amigos y a los hermanos que estén viéndonos para que dentro de 8 días no se pierda la continuación, porque seguiremos viendo. Vamos en Isaías y tenemos que llegar hasta el libro de Apocalipsis. Así que anímese a estudiar la palabra de Dios, a leerla, comparte este enlace con la mayoría de gente que pueda. Y aquí le esperamos, mis amados hermanos, ustedes tienen la palabra. Bueno, Adonai, solo terminar algo de Isaías 43:10, que quedó ahí, y Adonai terminó diciendo algo importante. El versículo dice que yo mismo soy, pero hace una conexión con el versículo 11, y el versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que quería hacer esa acotación porque Adonai terminó hablándonos de solo yo soy, y luego él hace énfasis, yo soy ese Salvador que ustedes van a ver. De parte mía, gracias, decirles a nuestros hermanos, sigan estos programas. Esta forma de presentar la doctrina del Dios único es muy importante porque va a ayudar a que la gente entienda que en toda la Biblia se sustenta la veracidad de que Dios es único y no hay más. Correcto. Y qué bueno que usted haya tomado nota de estos versos y ojalá usted los memorice, ojalá usted haga su propio estudio de cada uno de ellos para que usted plasme eso profundamente en su corazón. Una de las cosas maravillosas de la doctrina de la unicidad, como nos decía Thomas, es que es muy sencilla, está sustentada por la Biblia en términos bien claros, bien sencillos. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Esas son cosas que la puede entender un niño. Los pronombres singulares, Dios se refiere a él mismo como yo, y todo lo que él hace, él lo hace solo. Así que es muy bueno que usted aproveche esto que estamos haciendo, como nos decía William, y esculques en la escritura. Y esto también es en la práctica, es una bendición porque podemos dirigirnos a ese único Dios en oración. No tenemos dilemas en nuestra mente de que a quién le estaremos orando más, si a este o a este, como en una ocasión fui por allá a una vigilia que me invitaron y había alguien por allá arrodillado diciendo, Padre, tú eres bueno, Hijo, eres maravilloso, Espíritu Santo, eres precioso. Perdóname por no haberte dedicado, no dedicarles el tiempo igual a los tres, y ese dilema en la cabeza. Pero no, la Biblia nos plantea un solo Dios. Dirígete a Él con seguridad, con transparencia. Eso es una bendición, saber que tenemos a un solo Dios y que Él es suficiente para nuestra vida. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Sí, pues nosotros
nosotros todos debemos de basar siempre nuestra doctrina, nuestra creencia en lo que dice la Escritura, en lo que dice la Escritura. Somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo siempre va a basar lo que cree en lo que dice cada libro de la Biblia. El catolicismo romano, lastimosamente, pues cree en la Escritura como autoridad, pero a la par de la Escritura cree en lo que establece la tradición, cree lo que dice el Papa cuando da su cátedra. Lastimosamente, hay algunas iglesias evangélicas cristianas que ahora ya no creen solamente en lo que dice textualmente la Escritura, sino que creen en la voz de Dios. No, es que Dios me dijo. Ya, yo oí la voz de Dios y la voz de Dios me dijo que son tres. Entonces, lastimosamente. Pero la iglesia de Cristo, una vez más, repito, la iglesia de Cristo siempre ha basado sus creencias en lo que dice la Escritura. Así que les animamos a que nos metamos un poco más a estudiar la palabra de Dios, la Escritura, y ella nos va a confirmar de que Dios es uno. Bendiciones para todos.